Perfecto. Bueno, Juan, contanos, ¿qué se puede esperar de la inflación en este tiempo que viene, tiempo electoral, donde, bueno, la inestabilidad continúa? Recién leíamos que hay una comitiva de Economía, del Ministerio de Economía, que está viajando a continuar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pareciera que la estabilidad nuestra depende de un nuevo desembolso del FMI. ¿Qué nos podés comentar? En realidad lo que depende del FMI es la estabilidad del ministro de Economía y que tenga herramientas o poder de fuego para desarmar las operaciones que le pueden hacer con movidas de intento de apurarle la depreciación del peso, o sea, la devaluación, Sí. Y de alguna manera moverle el dólar blue, el ilegal, moverle el contado con liqui y el MEP, que son los en el límite de la legalidad, pero definitivamente la inflación no tiene que ver con conseguir más plata del FMI, porque vos si conseguís más dólares del FMI no podés hacer nada para detener la inflación. Obviamente esto sí está enlazado con que si vos hicieras una devaluación importante, como están tratando de forzar muchos exportadores argentinos, y que ve con buenos ojos el FMI siempre, porque es así, es devaluador el FMI, eso alimentaría aún más la inflación. Pero mirando lo que pasó desde que está Alberto Fernández, o incluso en los últimos meses, no hay ninguna razón para pensar que la inflación va a bajar abruptamente si no hay medidas de fondo que combatan y castiguen a los más fuertes especuladores y abusivos monopolios y oligopolios, ¿no? Así que no me imagino una baja abrupta. Sí podría haber una suba importante si tratan esos mismos empresarios de cortarle las alas al candidato Massa, pero no me imagino tampoco que Massa se quede cruzado de brazos, ¿no? Claro. Me acuerdo cuando arrancó Feletti en la Secretaría de Comercio Interior, que lo iba a tener a Horacio Robelli entre sus funcionarios, y hablando con Horacio me contaba que el acuerdo era aplicar la ley de abastecimiento del tercer gobierno peronista, que parece ser, bueno, una herramienta hoy imposible de aplicar por los acuerdos permanentes que hay con los grupos económicos, pero sería, creo que efectiva por lo que vemos día a día en los supermercados, ¿no? Claro, la herramienta técnica en realidad es lo de menos. El problema es la decisión política de ir al choque. Claro. Si vos la decisión política que te baja de Alberto Fernández es el modelo Franella, el modelo de que la guerra contra la inflación es una guerra de almohadas, los empresarios ya te toman el tiempo y saben que no tienen sanciones importantes. A lo sumo, cada tanto una multita que seguramente no terminan nunca de pagar, porque la van apelando y porque saben que llegan a la justicia y la justicia juega para ellos, o algún cierre de una sucursal en algún lugar por un par de días que no les mueve el amperímetro. Pero además todo eso que te estoy diciendo tiene que ver más con las bocas de expendio que con los grandes productores y distribuidores, a los que yo no he escuchado que los sancionen fuertemente. Entonces digo, y sobre todo y en especial a los monopolios y oligopolios más claros, digamos, como por ejemplo el azúcar, el aceite de girasol, las cuestiones de las harinas y sus derivados, etcétera. Entonces, digo, ¿por qué se podría esperar que la inflación baje sustancialmente? No hay ninguna razón para pensarlo, para sentirlo, y además, dentro del empresariado, hay empresarios económicos, financieros, productivos que juegan en favor de Massa, porque prefieren una Argentina que esté más o menos bajo control, sin un descontrol de represión, y hay otros que juegan al descontrol y a la represión, o sea, para Bullrich, Larreta, Milei y compañía. Esa interna del empresariado se va a reflejar también en las movidas de mercado que se hagan de acá a las elecciones de agosto, de octubre, y si hay balotaje en noviembre. Juan, pero también hay algunos economistas que plantean que se puede morigerar la inflación porque ya el poder de compra de la clase trabajadora no da para más. ¿Lo ves así vos? No es lo que reflejan los volúmenes de ventas. Puede ser que en algunos meses se retraiga, pero es un porcentaje muy menor. Y además, eso que dicen esos economistas, que muchas veces los respeto, pero están muy apegados a los manuales, en los manuales de economía, uno de los grandes factores que está fuera de la discusión del manual es el poder. Y la discusión que hay en la inflación en la Argentina no tiene que ver solo con las ganancias de las empresas abusivas, sino con empresarios que le están marcando la cancha al poder del Estado, al poder del Frente de Todos o de Unión por la Patria, etcétera, etcétera. Esa discusión de poder hace que eso que acaba de decir vos, que dicen los economistas que piensan cuando el empresario, por subir tanto los precios, empieza a vender tan poco que ya no le conviene, eso no lo tiene en cuenta. El factor poder, el factor disciplinamiento. También lo que tenemos es que muchas de las empresas, por ejemplo, alimenticias,
que venden en el mercado interno exportan. El negocio lo tienen afuera. Exactamente. Cuando vos además no le pones ningún tipo de restricciones a las exportaciones de cosas que evidentemente están más caras en el mercado local por el juego, digamos, del mercado internacional, pero con salarios locales que en dólares están entre los últimos de Latinoamérica, cuando han estado entre los primeros, obviamente el problema que tenés es que le estás trasladando precios internacionales a tu población en cosas tan sensibles como alimentos y bebidas. Entonces eso no tiene ningún sentido en un Estado que tiene que articular una relación entre la Argentina y el mundo, incluyendo no solamente las importaciones, sino también las exportaciones. Volviendo sobre el FMI, se comentaba que planteaba el organismo la suba de retenciones como una herramienta como para, bueno, que el Estado pueda pagar más, aunque nosotros sabemos que el FMI no quiere que le paguemos, sino determinar nuestra economía. Pero sacando esa aclaración, ¿es posible hoy discutir las retenciones en la Argentina? Ahí te quiero hacer una aclaración sutil pero importante. A ver. Los burócratas del FMI quieren que les paguemos los intereses, que son aproximadamente el 7% anual, lo mismo que nos cobra China por el swap, Sí. Y porque de eso vive el FMI, no solamente obviamente de la Argentina, pero la Argentina es muy relevante en la estructura burocrática del FMI y cuánto la financia lo que estamos pagando en cada año, ¿correcto? Y lo que vamos a pagar en el futuro. Así que sí quieren. Lo que no quiere Estados Unidos, que es quien maneja el FMI, es que nos saquemos al FMI de encima y un día le paguemos todo lo que le debemos, como hizo Néstor. Eso, con los 45.000 millones de dólares que debemos hoy, claramente no es un problema para ellos por muchos años. Ahora, esto que me preguntabas vos respecto de la suba de retenciones, el Estado, el Ejecutivo, tiene límites a cuánto puede subir las retenciones sin cambiar las leyes. Ir al Congreso en este momento electoral a cambiar los niveles de retenciones, yo lo veo bastante poco probable. Perdón, Juan, ley de emergencia que fue diciembre del 2019, apenas asumió el Frente de Todos, se puso tope a las retenciones. Exactamente, pero de todos modos también, o sea, todo impuesto y toda aplicación de retenciones y demás tiene que pasar por el Congreso, porque además, si hay alguna suba que dice, no, porque esto en realidad nos habilita tal cosa, ¿a dónde termina eso? En la Corte Suprema, y ya sabemos cómo juega la Corte Suprema. O sea que cualquier cosa que parezca que no está habilitada claramente para que el Ejecutivo, la FIP y compañía cambien esos números, va a terminar en la justicia y la justicia va a estar en favor de los empresarios, como yo creo que a esta altura no le cabe ninguna duda a nadie. Entonces es muy complicado. De todos modos, no me imagino a Massa y Alberto subiendo las retenciones en un momento electoral, porque eso podría terminar de balancear en contra las elecciones, sobre todo en el interior de la Pampa húmeda y demás, ¿no? Juan, buen día, acá te saluda Leila. Yo te quería consultar por la cumbre del Mercosur y algunos temas que se tocaron, sobre todo, bueno, esto de que es necesario empezar a reducir la dependencia del dólar, comercializar en monedas locales, se dijo, y también, bueno, el Mercosur como bloque y la importancia que tiene para Argentina, ¿no? Cuando vemos hoy por hoy un Uruguay que, por ejemplo, se quiere sacar de encima el Mercosur y negociar por su cuenta con China, Oceanía y demás. ¿Qué implica el Mercosur para Argentina y cómo estás viendo el bloque en general? Voy a empezar por la segunda parte, que es la más fácil. Uruguay se quería cortar solo porque Uruguay tiene poca y nada de industria. Entonces tiene poco y nada de industria que proteger y por lo tanto hacer un intercambio de puertas abiertas con China le resulta mucho más beneficioso que complicado, porque no tiene que defender ninguna industria de los productos chinos. Claro. El problema es que si bien estaba negociando eso con China, y obviamente lo que no digo es que los productos les saldrían mucho más baratos a ellos, a los uruguayos, si bien estaba negociando eso con China, China en algún momento, por sugerencia de Argentina y Brasil, o porque solo se dan cuenta, porque no son tontos, se debe haber dado cuenta que negociar eso unilateralmente con Uruguay, que es un miembro del Mercosur, podía complicarle cualquier tipo de relaciones con el resto de los miembros fuertes del Mercosur, o sea, Brasil y Argentina. Entonces le dijo, no, miren muchachos, con ustedes solos no puedo cerrar este acuerdo, y Uruguay de alguna manera le está cobrando a Argentina y Brasil el que le hayamos bajado ese acuerdo. ¿Correcto? Elípticamente, de manera indirecta, pero tiene sentido que China negocie con todo el Mercosur, o al menos con lo más grande de Mercosur, que son Brasil y Argentina, en ese orden. La segunda parte, el tema de sacar al dólar. Primero, yo voy a ser muy duro en esto. Decir voy a sacar al dólar en el momento que no tenés dólares suena sospechoso, digamos, porque ya lo sacamos al dólar, porque no tenemos.
Entonces, lo que estamos haciendo ahora, en particular con Brasil, especialmente con Brasil, porque además tenemos déficit entre lo que le vendemos y le compramos a Brasil, y lo hemos tenido por mucho tiempo, estamos tratando de que nos financien en reales las compras de los importadores argentinos que importan cosas de Brasil y por ende importan trabajo brasilero. Los brasileros, los productores brasileros también están tratando de apoyar ese financiamiento para que el gobierno brasilero financie esas ventas que ellos nos harían a la Argentina y que se han perdido en los últimos años de hacerlas porque el Banco Central, cuando venían algunos importadores argentinos que dijeron voy a comprar esto en Brasil, dijeron no tengo dólares. Entonces nos están tratando de financiar o estamos pidiendo que nos financien en reales, no para sacar el dólar, sino para tener financiamiento. Lo mismo con la discusión del swap con China. Lo que hacemos con el swap con China no es correr al dólar, es que alguien nos financie las importaciones de China. ¿Y quién mejor que los chinos? En este caso en particular, lo que hablábamos del Mercosur, es los brasileros con un saldo de balanza negativo para nosotros, igual que China, que el año pasado tuvimos un saldo de balanza negativo de el equivalente a 10.000 millones de dólares. El saldo negativo. Claro. Con Brasil también tenemos saldo negativo y con el resto del mundo tenemos un positivo tan grande como para compensar y el año pasado tener 7.000 millones de dólares positivo en total. Pero este año ya empezamos a tener déficit de balanza total y entonces tenemos un problema más grave porque los dólares no los tenemos. Pero no es que lo estemos corriendo, sino que estamos corriendo a nuestros acreedores y estamos empezando a incorporar acreedores de quienes nos venden cosas de comercio exterior, ¿no? Finalmente, Juan, todos los candidatos dicen hay que exportar más. La solución de la Argentina es exportar más, pero cuando uno ve el desarrollo de la Argentina en las últimas décadas, donde cada vez exportamos más, pero estamos más empobrecidos, se hace la pregunta de, ¿por qué no empezamos a discutir quién maneja el comercio exterior nuestro? Claro, exportar más o menos no es ni bueno ni malo. Hay países en el mundo que tienen una exportación que es deficitaria, como por ejemplo Estados Unidos, sí, y sin embargo viven muchos años con un déficit monstruoso, que es más grande el déficit de Estados Unidos que el PBI de la Argentina completo, pero como emiten los billetitos verdes, por ahora no tienen problema. Veremos cuánto les dura, además de endeudarse con el resto del mundo. En el caso de la Argentina, exportar a costa de qué? Como hablábamos antes, si exportás a costa de tener alimentos carísimos en la Argentina y una población que está en niveles de pobreza o de indigencia alto, entonces claramente es inviable política, social y económicamente a mediano y largo plazo. Si exportás energía barata y minería, litio sin procesar y petróleo y demás, y no, de alguna manera, no incorporás valor agregado argentino y trabajo, no vas a darle trabajo a tu población y no vas a tener un nivel de salario real que sea, de alguna manera, el que permita también que ese país sea viable para los 47 millones de argentinos y no dejen la banquina a la mitad de los argentinos. Entonces, lo que falta para saber cuánto y qué exportar para pagar la deuda o para financiar inversión en la Argentina, etcétera, es tener un proyecto de país. Si discutimos ampliamente ese proyecto de país y definimos eso, vamos a tener claro qué nos sobra o no para exportarle al mundo, para de alguna manera desarrollarnos y darle trabajo y bienestar a los 47 millones de argentinos. Pero la de Yapa, Juan, no estamos de acuerdo en cómo caracterizás el problema. ¿Lo ves en la campaña eso? ¿Algún candidato discute esto? Todos deberían discutirlo. En principio, por lo que dijo Cristina, al menos en las PASO debería discutirse eso programáticamente, pero la discusión para mí no es una discusión entre candidatos o entre dirigentes o dirigentes. Es una discusión que debería incluir a la población, a los movimientos sociales, al sindicalismo, a los movimientos, a los dirigentes PYME, etcétera. Tiene que ser amplia, pública y profunda. Y los dirigentes tienen que saber bancársela cuando vaya para el lado que no les guste. Juan Valerdi, un fuerte abrazo. Abrazo inmenso, hasta la próxima.